Eh, voy a dar una presentación inicialmente a los panelistas, a los profes que participan en el foro. Mi nombre es José Alfredo Aguirre, yo soy director de los posgrados de la línea financiera en la Universidad Autónoma de Occidente. Em, y el profesor Ricardo Barona, inicialmente el profesor Ricardo Barona, se excusa porque no pudo asistir al foro, ¿vale? Entonces, pues voy a presentar a los profesores. Inicialmente nos acompaña el profesor Héctor Jonis Abogal. Él actualmente es el jefe de inversiones de la Universidad Autónoma de Occidente. Él fue tesorero del Banco de Occidente, de la Fundación WW, del Banco W. Fue gerente de la sucursal Cali Profesionales de Bolsa, adscrita a la Bolsa de Valores de Colombia, y es miembro del Comité de Riesgos de Fiduciaria Comeva. El profesor Héctor Johnny es especialista, economista, especialista en finanzas, tiene magíster en economía y tiene estudios doctorales en análisis económico aplicado e historia económica de la Universidad de Sevilla, España. El profesor Héctor Johnny es docente de los posgrados de finanzas en su modalidad presencial y virtual en los cursos Portafolio de Inversiones y Mercado y Finanzas Internacionales. El profesor Héctor Johnny fue el que diseñó el documento maestro de la especialización con la cual les extendimos la invitación, especialización en productos y servicios financieros, que fue aprobada por el Ministerio de Educación. Tenemos el panelista Andrés Gerardo Villota. También es docente de los posgrados de la universidad en la especialización en finanzas en su modalidad presencial y virtual en el curso Banca de Inversión. El profesor Villota actualmente es consultor en temas de inversión responsable y sostenible. Fue corredor de bolsa durante 20 años, bueno, un poquito más de 20 años en el mercado bursátil de Colombia. Es profesor universitario en materia financiera y bursátiles en universidades como la Nacional, Externado, Sabana, CESA y nosotros. Es columnista invitado de Cable Noticias TV, Panam Post, El Expediente de Periodismo de Investigación, Javeriana Estéreo, La Hora de la Verdad de Radio Red, El Espectador, Impacto de Venezuela y otros medios. El profesor Villota diseñó y es docente de los cursos Marco Legal Global para las Finanzas y Banca de Inversión en esta especialización en productos y servicios financieros. El profesor Alex Yacer Forero, el eh, profesor Alex actualmente es CEO y fundador de Alex Yacer Consulting and Trading. Tiene experiencia profesional amplia en el mercado de derivados europeo, en Alemania, España y Reino Unido, como trader de posición propia, estructurador de estrategias de cobertura y gestión de riesgo, Vega con opciones financieras. Se ha desempeñado como director nacional del mercado de derivados de la Bolsa de Valores de Colombia y estructurador senior de Itaú Asset Management en el área de consultoría especializada. Ha estado a cargo de la implementación tanto de estrategias de cobertura, de tasas de cambio, tasas de interés, precios y estrategias de volatilidad para empresas del sector bancario, financiero, petrolero, aceite de palma, entre otras. Profesor Alex Yacer es ingeniero financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en administración de empresas del Tecnológico de Monterrey, México, máster en banca y finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España, máster en opciones y futuros de Oxford, Universidad Merton College, doctor en finanzas de Swiss Management Center de Zurich, Suiza. El profesor Alex Yacer diseñó y es docente del curso Tendencia Global de Inversión y Plataformas Digitales en la especialización en productos y servicios financieros. Entonces, con la presentación de los profesores, porfa, un saludo corto antes de iniciar. Profe Héctor Johnny.
Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan. ¿Te escuchas bien? Ok, bueno, bienvenidos a este foro interesante. Pienso que hoy en día todos debemos aprender un poco del mercado financiero y de las herramientas financieras. Y estos foros nos ayudan un poco a ayudar a la cultura financiera que le hace tanto falta a nuestro país, a nuestra sociedad, inclusive a la mayor parte del mundo. Y bueno, aquí estamos listos para hablar y comentar y dar opiniones e ideas. Bienvenidos a todos. Ok. Profe Andrés Gerardo. No te escuchamos, Andrés. Ok. Yo no lo escuché. Profe Villota, no te escuchas bien. Bueno, mientras el profe solucione sus problemas de sonido, démosle paso al saludo del profe Alex Yacer Forero. Buenas noches a todos, al panel de participantes, José Alfredo y a los demás participantes que están conectados en este momento. Estamos acá para compartir nuestra experiencia, cualquier duda o inquietud que haya acerca del programa que está lanzando la universidad en este momento, ver cómo estas herramientas financieras se están, digamos que, mezclando cada vez más con la tecnología, lo que hace que los mercados financieros sean cada vez más eficientes y precisos y lo más importante, que esté a la disponibilidad de todo el mundo. Entonces, bienvenidos y un gusto participar en este momento. Ok, bueno, muchísimas gracias. Profe Andrés, no sé si ya te está funcionando el sonido. Bueno, ahí todavía no. Vamos iniciando mientras puede resolver. Bueno, la idea es que las inquietudes para que nos rinda el tiempo, la idea es que logremos resolver varias inquietudes. Ahí casi todos vieron las cápsulas o los tips de los temas que podemos tratar hoy. Son muy amplios, son muy diversos. La idea es que las inquietudes las dejemos para el final de la presentación con el propósito de que nos rinda, ¿vale? Entonces, bueno, tengo unos temas generales como unos ejes para que desarrollemos. Inicialmente la idea es hablar un poquito de la cultura financiera en Colombia, después hablar del impacto en Colombia de las nuevas tecnologías y finalmente abordar el tema de cambios estructurales en los mercados financieros globales que pues ya están en camino, ¿vale? Entonces, con relación a la cultura financiera en Colombia, eh, eh, yo he hecho una clasificación, los panelistas ahí me pueden complementar un poco, y dentro del recorrido empresarial pues, que yo he tenido también, regularmente la pequeña y mediana empresa crecen financiándose con deuda regularmente
con crédito bancario, con endeudamiento bancario. Pero las empresas más pequeñas acuden a los microcréditos que manejan unas tasas más altas, inclusive a veces utilizan otro tipo de, otro tipo de endeudamiento más riesgosos para no hablar aquí de otros temas un poquito políticos. Y el otro tema que tenemos en Colombia es que culturalmente las personas naturales no tienen una cultura del ahorro. Entonces, una primera pregunta, inicialmente pues se la dirijo al profe Héctor Johnny y digamos después complementamos con los demás panelistas. ¿Cómo ha cambiado recientemente el el mercado colombiano y cómo me he permeado, cómo nos ha afectado esa cultura que estamos diciendo de no tenemos cultura de ahorro y sobre todo utilizamos el endeudamiento bancario? Profe Héctor Johnny. Sí, bueno, muchas gracias. Ese es un tema, yo diría, muy complicado de definir en el sentido de que, como iniciamos nuestra charla, la falta de cultura financiera hace que las personas, los empresarios, no aprovechen lo que ofrecen los mercados financieros, en el caso del mercado colombiano. Aquí tenemos la banca tradicional, pero también tenemos el microcrédito. El microcrédito nace en los años 90 como a través de organizaciones de fundaciones. Ya hoy hay bancos, hay varios bancos, desde la década de 2010 en adelante ya vienen formalizándose los bancos de microcrédito. Pero eso han avanzado mucho en su, digamos, bancarización hacia esas personas que no tienen acceso a la banca tradicional. El problema del microcrédito es que le falta un poco de alianza entre el sector financiero propio, especializado en microcrédito, y el sector público. Yo pienso que aquí los gobernantes han fallado mucho en entender el poder de esa herramienta para poder bancarizar más a las personas, a las microempresas y a las empresas. Eh, yo hice un trabajo de investigación precisamente sobre el microcrédito en Colombia y encontramos que el problema de no tener acceso es que eh, a veces es muy complicado llegar a llegar a conseguir esos créditos con el microcrédito pensando que funciona igual que una banca tradicional, cuando no es así. Yo creo que hay que romper ese paradigma. No es igual un banco tradicional a un banco de microcrédito especializados. Ellos saben entender mejor la situación y saben analizar mejor la situación y tienen más tiempo para analizar y hacer seguimiento a los que necesitan esos microcréditos. En cuanto al ahorro, pienso yo que, bueno, eso es un problema de distribución del ingreso en Colombia. Eso no es un secreto, acá hay una mala distribución del ingreso. No obstante, hay posibilidad de ahorro si entendemos que empezar a ahorrar ya es un gran paso. Pero hay que saber ahorrar y hay que saber dónde colocarlo. Yo creo que aquí sí hemos avanzado en los últimos, yo diría, 15 años a través de la formalización. En esos días escuchaba que más o menos el potencial de clientes de microcrédito está entre 10 y 11 millones de clientes que pueden tener acceso a este sector. Y hay más o menos 2 millones de personas que están en lo que llaman la informalidad, o estos se utiliza en el término de lo que le paga uno diariamente, no sé cómo, para que no se ofendan. Pienso que ahí nos falta un poquito más de insistir en las ventajas y las facilidades de adquirir el microcrédito. Gracias, Eh, profe. Démosle paso y para ensayar de una vez el micrófono, profe Villota, miremos si ya tiene sonido. no, No, todavía no. no le veo habilitado el micrófono. Ah, sí está habilitado, pero no se le escucha.
Sí, ¿Quieres intenta cambiar? por por el celular. Quítate los audífonos, quítatelo. No, es que se desconecte de Bluetooth. Aló, A ver, ¿así sí me oyen? Oh, ahora sí te escuchamos. ahora Ahora sí. sí. Es problema de ¿Me audífonos. oyen así? Sí, Sí, señor. sí, pero parece que él no. ¿No me oyen así? Sí, ¿Ya me oyen o no? sí. Ya me Sí oyen, te ok. escuchamos. Ah, perfecto, perfecto. Sí, creo que había un tema ahí con los audífonos, pero ya así ya puedo hablar. Hay varios temas de lo que decía el doctor Héctor Johnny. Lo primero es que en Colombia yo creo que es de los pocos países en el mundo que tuvieron que hacer una ley para obligar a los bancos a pagarle rendimiento a los ahorradores. Yo imagino que Keynes tuvo que revolcarse en su tumba cuando supo eso, porque para Keynes lo lógico con su teoría del interés era que el banco, para motivar a que la gente ahorrara, pues tenía que pagarle un rendimiento financiero para que la gente lo hiciera. O de lo contrario, pues iba a gastarse la plata. Y lo otro que decía Keynes era pues que el tema de la inflación, la manera de mantener el valor del dinero en el tiempo, era que la entidad financiera le remunerara con unos rendimientos para mantener ese poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Entonces, eso es lo primero. El banquero, pues de una manera, y cabe el término irresponsable, pues no motiva a los colombianos a que ahorren. Y eso explicaría entonces que el ahorro, solamente el 30% del ahorro de los colombianos está en los bancos. El resto está en los fondos de inversión de las fiduciarias, está en los fondos administradores de pensiones y cesantías, y eso entonces genera un vacío gigante de acceso a los créditos. Y pues los pequeños y medianos empresarios, pues sus fuentes de financiación son bastante limitadas. Y lo otro es que esas entidades en donde está el ahorro, todos sus recursos se los terminan prestando al Estado. Entonces, la situación es bastante compleja, no solamente en la generación del ahorro, sino también en la colocación de esos recursos al interior del mercado financiero. La mayoría de las transacciones que hacen la Bolsa de Valores de Colombia se hacen sobre títulos de deuda pública. La financiación o los títulos de deuda privada pues es algo marginal y mínimo, y el mercado accionario pues está bastante deprimido, que esa es la forma que pues tienen las empresas más grandes para poder financiarse a un costo financiero bastante bajo. Y el otro fenómeno que está asociado a lo que está diciendo el doctor Héctor Johnny es que si yo voy por la mañana al banco y le pido plata prestada para hacer una empresa, hacer un proyecto productivo, me dicen que no. Pero si después de almuerzo yo vuelvo y pido plata prestada para comprar una moto, me dicen que sí. Entonces, los bancos con el tema del perfil de riesgo, no sé por qué hacen una interpretación errónea y les parece que es menos riesgoso prestarle plata a alguien para que compre una moto que prestarle a esa misma persona plata para que haga un proyecto productivo. Y pues eso me imagino que también pues tendrá que ser una revolución hacia el futuro sobre los análisis de riesgo, de contraparte y todos los riesgos que evalúa el analista de riesgo de un establecimiento financiero. Perfecto, muchas gracias. Profe Alex Yacer, con relación a este tema, ¿tienes algo que agregar? Bueno, realmente, digamos que el sector financiero actualmente está muy enfocado a bancarizar toda la sociedad colombiana, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros tenemos, digamos, algunas falencias en cuanto a los tipos de interés, debido a que en Colombia es muy costoso la financiación y no es tan generoso el ahorro, eso hace que a veces las personas en nuestro país eh, eh, no sientan como la gran necesidad de ese ahorro local. Pienso que falta una cultura financiera importante, una cultura de inversión, falta que miremos
toda la variedad de productos que se ofrecen hoy de manera virtual y que podemos alcanzar con solo entrar en una pantalla y tener un conocimiento. Digamos que desde el punto de vista de la financiación somos un país costoso y desde el punto de vista de la inversión no tenemos una cantidad de productos que existen hoy para cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. Entonces, debemos enfocarnos sobre todo en esa educación financiera, en traer, digamos, información veraz y que todo mundo tenga acceso a mirarla, que podamos analizarla, que podamos estudiarla, que podamos llegar al fondo de cómo es que se manejan los mercados financieros actualmente a nivel mundial y que volvamos a ser un país o que lleguemos a ser realmente un país competitivo desde el punto de ahorro e inversión. Todo esto tenemos que hacerlo a través del mercado de capitales y hoy en día no hay excusa, ya que se ofrecen programas muy interesantes de cómo capacitarse, cómo entender los mercados. Entonces no podemos decir que no hay las herramientas necesarias para poder uno tener acceso. Digamos que estamos en una época donde hay una vanguardia de toda la tecnología, todo lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, a disposición de cualquier ser humano. Simplemente es crear esa semilla de poder educarse y de tener el claro entendimiento de querer progresar y ser una economía de vanguardia con un conocimiento de vanguardia. Perfecto, muchas gracias. Dale, profesor Johnny. Sí, no, pues para ir rematando ideas, porque a veces nuestros compañeros hablan cosas que uno piensa que debe complementar o ampliar. Sí, es cierto, como decían mis dos compañeros de foro, pero existen las herramientas. Cuando hablamos de costo, por eso decía yo que para eso existen entidades especializadas en el microcrédito, donde pueden ayudar a la bancarización. El problema es que como son especializadas, eso tiene un costo. No es lo mismo prestarle a un Ecopetrol que prestarle al señor de la tienda. La presión de Ecopetrol, el seguimiento, el análisis de riesgo es mucho más fácil que al de la tienda de la esquina, que de la noche a la mañana puede desaparecer. Entonces, por eso requiere más mano de obra especializada y focalizada para bancarizar y culturizar, digamos, financieramente al microempresario, al empresario o a la unimpresa o al familiar. Es por eso digo que hay que apoyarse en esas empresas especializadas, en esos bancos especializados en microcrédito. Y también debe haber recursos de riesgo, que es donde entra la política pública, ¿sí? Las finanzas públicas deben entrar ahí a fortalecer y buscar como ese acompañamiento a esta población empresarial que requiere de una financiación mucho más barata que la que encuentra en la calle. Y otro tema que me gustó que tocaron ahí, esa parte del costo del crédito, que es alto. Acordemos que aquí en Colombia tenemos una legislación que hace que el costo del crédito sea más caro que en otros países. Aquí tenemos encaje bancario, aquí tenemos inversiones forzosas, aquí tenemos que invertir en infraestructura, en tecnología, acorde a cómo está el mundo financiero para poder dialogar con los demás bancos. Entonces, sí, yo pienso que hay falta un poco más de intervención por parte de las autoridades monetarias en entender que, por ejemplo, el encaje bancario, no sé en qué país se usa, creo que somos de los pocos que utilizamos como control de la liquidez o de la garantía de la liquidez de los depósitos. En unas inversiones forzosas que realmente se pueden utilizar de otra manera, donde castiga al banquero y buscar un beneficio para adquirir tecnología, porque es costosa, porque aquí en Colombia no producimos tecnología. Creo que estamos conscientes de aquí que toda la tecnología tiene que ser importada y eso hace que entonces el servicio financiero se vuelva costoso. Quería dar esos puntos adicionales. Muchas gracias. Perfecto, profe, muchas gracias. Sí, siguiendo en esa línea y entrando al siguiente eje temático, el impacto en Colombia de las nuevas tecnologías, pues Héctor, yo muy bien lo decía que pues utilizamos herramientas y quiero irme un poco
por el tema del encaje bancario que encarece, pero en el mundo hemos cambiado, ya mirando un aspecto mucho más amplio. Ya el patrón oro no lo usamos en los bancos centrales, entonces comenzamos a pensar en las nuevas alternativas y cuál es el respaldo que se tiene. Entonces decimos, hay nuevas tecnologías que no tienen respaldo, como por ejemplo tienen los bancos en Superfinanciera, ¿sí? En el seguro que tenemos para los ahorros. Entonces hay una serie de aspectos que nos comienza a afectar. Sin embargo, mirando la otra cara de la moneda, tenemos una facilidad de hacer trading con plataformas digitales. Ya no necesitamos de un trader para entrar a negociar en las bolsas de valores. Y entonces aquí tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo podríamos orientar a los inversionistas, si somos asesores, para un buen uso de esas tecnologías que están detrás de esas plataformas? Entonces, siempre vemos permanentemente rankings de, no, la mejor plataforma es esta para invertir, pero de todas maneras tenemos demasiadas opciones y, digamos, las personas, sobre todo las personas naturales, están esperando recibir una asesoría en esa línea. Para esta pregunta, inicialmente, eh, el profe Alex Yacer nos puede dar una primera mirada. Bueno, mire, realmente cuando uno entra al mundo de las plataformas de trading, lo más importante, lo más importante a analizar es si son plataformas reguladas, si pertenecen a un banco realmente que esté avalado o que esté regulado por algún gobierno. Vamos al caso de plataformas que normalmente no son plataformas de trading, sino son pirámides del trading. Pirámides. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Hay que mirar la regulación, hay que mirar la plataforma, dónde está localizada, si no es un paraíso fiscal, sino que si es realmente en un país, más no plataformas que ofrecen rentabilidades. Tenemos que ser claros en algo. En el mundo del trading, en el mundo de los instrumentos derivados financieros, de los índices bursátiles, de los apalancados o de los sintéticos, desde el punto de vista que le empiecen a uno ofrecer rentabilidades, ya estamos cayendo en el error más grande. ¿Por qué? Porque ni en los productos estructurados garantizados que ofrecen los grandes bancos de inversión o los grandes bancos a nivel mundial ofrecen una rentabilidad. Nos basamos en un histórico de rentabilidad de lo que posiblemente pueda rentar el producto financiero, posiblemente, más solo garantizamos el capital inicial. Entonces, siempre que veamos esta oportunidad de que nos va a rentar el 100%, le devuelvo el 200% a los 3 meses, pensemos que detrás de eso hay una figura de pirámide, que es una mentira. Las mesas de dinero, yo como entrenador de mesa de dinero, nosotros no ofrecemos rentabilidades, nosotros lo que ofrecemos es un control rígido de riesgo con el ánimo de asegurar un buen desempeño futuro. ¿Sí? Entonces, inicialmente la regulación, segundo, que no tenga ese tipo de publicidad, tercero, que esté avalado por un ente regulatorio del país de origen de la plataforma, cuarto, lo ideal es que pertenezca a un banco, por ejemplo, se me viene a la mente JP Morgan y él tiene su plataforma de trading. Quinto, quitar esa imagen de que para hacer trading hay que ser millonario, porque es mentira. Hoy en día se pueden abrir cuentas desde $50 y con $50, si se gestiona bien el riesgo y se hacen unas estrategias especializadas que no son pirámides, puede hacer una gran rentabilidad. De algo tan pequeño podemos volver un capital bastante grande. Perfecto, profe, gracias. ¿Cómo nos puede complementar ahí, profe Andrés? Frente a la tecnología en los mercados financieros, digamos que enmarcando esto en el tema de los productos y servicios financieros, ha sido uno de los mercados más evolucionados y más avanzados
en incluir la tecnología en su operación y su actividad diaria. Cuando yo entré a la bolsa en el año 93, tenía unos sistemas de comunicaciones que en Colombia, cuando nos han llegado los celulares, digamos que ya había algo de eso, ya se tenía bastante avanzada el uso de las de comunicaciones inalámbricas, y también ya estábamos en un mercado electrónico, ya existía un mercado electrónico en ese año. Entonces digamos que la creación de los servicios siempre aparece, servicios de productos financieros aparece con base en las necesidades que va creando el mercado. Y entonces en la medida que hay esta evolución y que hay estos nuevos retos, pues es muy importante el conocer cómo atender esos requerimientos del mercado y tener una visión de la utilidad que pueda tener a futuro la integración de la tecnología. Sin embargo, lo que ha ocurrido, y eso fue unas encuestas que hicieron en los mercados antes de la pandemia, la gente consideraba que la tecnología era muy importante para temas de seguridad, para temas de facilidad en las transacciones, pero para todos era muy importante el contacto personal, porque si yo estaba hablando con mi asesor, pues para mí era muy importante hablar con alguien, con un ser humano, y no con una máquina que me da unas opciones numéricas para poder atender mi requerimiento y mi consulta. Y ni hablar de los grandes administradores de portafolio y los dueños de las grandes fortunas, pues para ellos era clave el contacto con su corredor de bolsa. Entonces, digamos que la tecnología sí, pero hay un punto en el que no podemos deshumanizar los servicios financieros. Ahora está en boga el tema de la inteligencia artificial, y frente a eso, por ejemplo, a mí me tocó pasar del mercado de viva voz de acciones al mercado electrónico de acciones. Estuve en esa transición y pues puedo decir que el mercado ganó mucho en profundidad, en volumen, en acceso de nuevos clientes, de nuevos participantes, y pues obviamente que los mercados electrónicos tienen unas bondades inmensas. Pero un mercado que se mueve con base en la confianza, es muy importante entonces saber quién tengo al otro lado y quién está al otro lado, y quién pueda atender mis requerimientos y quién pueda facilitar los servicios financieros. Entonces, digamos que en ese marco, si ponemos de traders a todos los robots y ellos pueden hacer un análisis perfecto de la información que está disponible sin asimetrías, todos concluirían lo mismo y todos dirían toca comprar. Y si todos dicen que toca comprar, pues ¿quién les va a vender? Entonces, digamos que es muy buena tecnología, sí, pero el factor humano es esencial. Y si ustedes miran, los teóricos, digamos que los que dominan con sus teorías los mercados financieros actuales, como Daniel Kahneman y como Richard Thaler, pues ellos hablan de las finanzas del comportamiento. Kahneman habla de los sesgos cognitivos, de cómo el ser humano toma decisiones financieras en momentos de incertidumbre. Y entonces, en la medida que las expectativas son diferentes y en la medida que los mercados son diversos, pues es imposible que todo el mundo piense igual. Y cuando alguien puede ver un momento de salida, otra persona puede ver un momento de oportunidad. Y ahí es que los mercados funcionan y ahí es que existen negocios. Lo peor que le puede entonces pasar a un mercado es que sea controlado por la tecnología y que la tecnología, con su perfección, lleve a que el mercado se marchite y desaparezca porque no existe la diversidad y no existen las expectativas diferentes, y la formación y fijación de precios entonces tendería a no ser perfecta, sino por el contrario, sería bastante sesgada esa toma de decisiones. Perfecto, profe, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Héctor Johnny, recuerden que por el chat les compartieron el link de asistencia para que porfa nos ayuden con eso. Profe Héctor Johnny. No, muy interesante este tema de la tecnología, que pienso que eso lo vemos en todos los campos. La tecnología es para ayudar, es para complementar, para favorecer
la raza humana, llamémoslo así, a la sociedad, pero también debe tener sus límites, como se comentaba acá. Y antes yo pienso que antes de utilizar las plataformas, que existen N plataformas para N instrumentos, igual necesitas conocer el activo financiero, necesitas conocer algo de análisis técnico, ¿sí? Para saber si tomar una buena decisión o una buena instrucción. Y creo que lo decía Andrés y Ale en su momento, o sea, el conocimiento, si no, no sabemos si vamos a tomar una buena decisión en función de un análisis técnico que pues es fácil de hacer y se puede, digamos, robotizar o se puede analizar rápidamente. Pero el que realmente toma la decisión al final es el análisis fundamental, ¿no? El timing, el momento. Y no es lo mismo tomar una decisión cuando el mercado va en alza, porque vienen los famosos stop loss y los take profit. Entonces, si ponemos todo a la inteligencia artificial, como decía, creo que Andrés lo decía, se robotizaba, se va a perder la volatilidad. Ya no existe volatilidad cuando existe mercado. Yo sí pienso que la tecnología sí está para ayudarnos, para agilizar los mercados, para sobre todo minimizar el riesgo, creo que lo decía Ale en su momento, en no entrar en esas pirámides, sino en mercados serios, mercados formales y mercados vigilados, pero también saber cuándo entrar y cuándo salir de acuerdo a unos análisis técnicos y sobre todo a algo fundamental. Entonces, el conocer el activo financiero hace parte de que el inversionista tiene que prepararse, debe entender cómo funciona el petróleo, qué lo afecta, qué noticias lo afectan, que es muy diferente a lo que le afecta el oro o le afecta el dólar, el euro. O sea, hay diferentes cosas que debe estar dentro del conocimiento del inversionista en función de qué cree que puede pasar, que esa es la famosa expectativa. Y algo que también creo que tocaban nuestros compañeros es conocer quién está detrás de esa asesoría. Y en el caso colombiano y sobre todo nuestros latinos, nosotros somos de mucha confianza. Los que hemos sido corredores de bolsa sabemos que nosotros los clientes los conseguimos por recomendación o por confianza. No porque no llegue el inversionista, quiero trabajar con esa firma porque me gustó el nombre o por algo, no. Generalmente el inversionista, el gran inversionista busca es alguien que esté recomendado, ¿sí? Y además que le genere confianza el conocimiento. Entonces, si hace falta esa interacción con el cliente, puede utilizar las plataformas, pero esa asesoría hace falta porque es que en el fondo estás entregando tu dinero, ¿sí? A una persona que te puede asesorar bien o mal y para eso requieres una confianza en esa persona para saber y tener buenas decisiones en el momento inverso. Gracias. Perfecto, muy bien. Ahorita que el profe Héctor Johnny nos habla de análisis técnico y de análisis fundamental, por ahí algunos autores dicen que a ese ya le sumamos el análisis cuantitativo que nos brinda los procesos algorítmicos, el trading algorítmico. Entonces digamos que todo comienza a hablarse y en esa línea tengo otra pregunta y nos da una explicación aquí para Dummies porque tenemos personas de diferentes niveles. Eh, ¿Qué diferencia habría entre invertir en ETFs versus invertir en los tradicionales fondos de inversión? ¿Qué ventajas o qué riesgos pueden generar, digamos, como esos instrumentos que son como una réplica de lo que existe en el mercado? ¿Qué nos podría aportar o cuáles son los riesgos adicionales que vemos en ellos, profe Alex? Bueno, el tema es que el ETF nos permite, dependiendo del tipo de ETF, vamos a algo, hay ETFs que tienen una gestión activa y ETFs que tienen una gestión pasiva. Desde el punto de vista, para aclarar unos conceptos acá, vamos a ver que el ETF de gestión pasiva lo que está haciendo es replicando el comportamiento de un índice como tal, ¿sí? Mientras que un ETF de una gestión activa está utilizando estrategias como Smart Beta, que lo que busca es generar una rentabilidad por encima del promedio normal que le ofrece a uno el índice bursátil, el cual está totalmente diversificado porque tiene todos los sectores de la economía ahí, como decir el Standard & Poor's 500.
Entonces, estos ETFs se han vuelto ETFs de sectoriales, ETFs por volatilidad, ETFs por timing o lo que hacemos nosotros por gestión de vega en opciones. Entonces, ¿a qué lleva esto? Que el ETF nos ofrece mayor diversidad de producto como tal, de donde uno quiera colocar su dinero o, en otro caso, que no es la inversión, sino con lo que uno quiera especular, mientras que el fondo ya está estructurado normalmente de una manera tradicional. El fondo está para el inversionista normalmente de largo plazo. Hay algunos fondos que están cerrados, por lo tanto usted dice, bueno, entro en este fondo y se demora 3 años, 4 años, 5 años. Nosotros como latinos, no es un secreto que para nosotros el largo plazo son 2 días y el corto plazo son 10 segundos. ¿Sí? Eso conlleva a que esas estructuras sean muy rígidas en nuestro behavioral finance, que es el comportamiento financiero que nosotros tenemos como tal. Mientras que el ETF nos permite entrar y salir de los mercados o de los diferentes sectores en cualquier momento. Desde mi punto de vista, para una persona que quiera especular, que quiera tener un producto apalancado, que quiera tener un producto diversificado, es decir, tiene oportunidad de buena rentabilidad y buen control de riesgo, es mejor un ETF que el fondo, ¿sí? Pero siempre, y creo que esto es el mensaje central que yo puedo darles, todas las herramientas tecnológicas están a disposición, todos los productos están a disposición. Lo que es el mercado europeo y el mercado americano, todos los días se inventan algo. Esa es la función de un estructurador, crear productos, porque esa es la competencia entre ellos, debido a que no tienen la limitante salarial como existe en Colombia. Ellos no tienen un tope en las comisiones, ellos digamos que entre más venda, más negocie, pues más ganará dinero. Eso no existe en nuestro país, pero allá sí. Eso hace que cada vez sea más competitivo. Pero de nada sirve todas estas oportunidades si nosotros no tenemos el conocimiento. Entonces, si no hay ese conocimiento realmente profundo en cada una de las áreas, es como si a nosotros nos colocaran un avión y nos dijera, bueno, préndalo y pilotelo. Y nosotros nos preguntaríamos, y bueno, esto hay que empujarlo, le echamos gasolina o le echamos fuel o qué le echamos a esto para que prenda, ¿cierto? Es lo mismo. De nada sirve que tengamos ChatGPT, de que tengamos APIs, de que tengamos diferentes plataformas de trading, de estructuración, de portfolio management, si no tenemos el conocimiento. Entonces, ahí es donde nosotros debemos potencializar realmente los recursos en ese conocimiento. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, nos quedan 15 minutos en esta pregunta, no le voy a pasar a los otros panelistas para tratar de ser justos con la planificación inicial. Entonces, pasando al tercer eje, que es sobre cambios estructurales en los mercados financieros globales, que los tenemos ya encima. eh, por ejemplo, yo aquí hago una relación que de pronto no son causas diferentes, pero la crisis hipotecarias en Estados Unidos del 2008 versus lo que tenemos ahorita, que tenemos restricción en Colombia a la financiación de créditos de vivienda, que es un tema que lo podemos mirar un poco político, pero nos está generando, digamos que el gran dinamizador de la economía siempre ha sido en Colombia la construcción de vivienda y de infraestructura. Entonces, digamos, hay un cambio que viene en camino. Tenemos también recientemente, en marzo, colapsaron 3 bancos en Estados Unidos porque tenían una cartera sobre todo de clientes de capital de riesgo. Entonces, pues eso también nos hace pensar, bueno, en el mundo están pasando cosas. Hay riesgo de cesación de pago de los países que están sobreendeudados, pero los analistas dicen que todos los países están sobreendeudados. Si está sobreendeudado Estados Unidos, por ejemplo, entonces es un tema complejo. Y lo último que nos está cambiando como la forma de mirar el mercado financiero es que ha habido un incremento muy alto en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Entonces, si miramos, por ejemplo, estaba mirando cifras, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, en 2021 estaban en 1.3%
y ahorita en julio ya se subió al 4%. Es un crecimiento que no habíamos visto hace mucho tiempo y de alguna manera es un crecimiento rápido. En Colombia pasamos del 7,3% en el 2020 y ahorita en julio ya estamos en el 13,25%. Entonces, si crece tanto el rendimiento de renta fija, pues nos podría afectar otro tipo de inversiones que dinamizan el mercado. Entonces, aquí tengo una primera pregunta para el profe Andrés. ¿Sería entonces en esa línea prioritario que las empresas disminuyan su endeudamiento? Porque si tenemos ese crecimiento de tasas, pues también van a crecer las tasas de endeudamiento y va a hacer que sea más riesgoso o más riesgosa las empresas que estén altamente endeudadas. ¿Qué nos puedes aportar al respecto, profe Andrés? Otra vez sin sonido, profe. Qué pena ya. Hay dos temas muy importantes, doctor Aguirre. El primero es las consecuencias de la crisis de Ucrania, en las que el presidente Biden prohibió utilizar su moneda nacional. Se lo prohibió a los rusos, pero eso trajo una consecuencia en cascada en que todos los socios comerciales de los rusos, para poder transar con ellos, pues tuvieron que abandonar el dólar y empezar a utilizar sus monedas nacionales. ¿Eso qué ha significado entonces? Que en ese proceso de dolarización se están empoderando las monedas nacionales, y esas monedas nacionales, especialmente de los países de los BRICS, los países miembros de los BRICS, están empezando a emitirlas con respaldo en oro. Eh, la, el alza de las tasas de interés de la deuda pública de los países, lo único que está llevando es presiones a que siga subiendo la inflación, y en últimas, para atajarla y para acabarla, lo único que lo único que la va a atajar va a ser volver al patrón oro. Profe También, Andrés, para que no señor. nos quede tan rígido, digámosle al auditorio cuáles son los países BRICS como para que ellos se orienten. Ah, claro, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero ya se le han estado muchos países más haciendo coqueteos para integrarse, que esto no es una ONG como la ONU, es simplemente un grupo de países que están coordinando sus políticas económicas, sus políticas comerciales, y a raíz de la prohibición de usar los dólares americanos, eh, pues para hacer una comparación, es como si el presidente de Coca-Cola prohibiera que la gente tome Coca-Cola. O sea, eso es el peor error estratégico que pudo haber cometido el presidente Biden y sus asesores, eh, porque gran parte del poder económico de los Estados Unidos estaba que su moneda compraba todo en todas partes. En el momento que ellos dicen, usted no puede usar mi moneda, eh, automáticamente pierde el acceso del dólar americano a mercados que representan literalmente más de la mitad de la humanidad. Si usted suma todos los mercados de la India, de la China, de Brasil, de Rusia, de Sudáfrica, pues ahí ya usted tiene casi la mitad de la población del mundo. Entonces, eh, usted hizo que la gente dejara de usar su moneda nacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, del Plan Marshall, Estados Unidos inundó de dólares los mercados, y eso le generó mucho valor a la moneda. Ahora ya la moneda ha perdido valor. Eso explicaría, por ejemplo, por qué el precio del dólar está cayendo en Colombia. Puede ser una de las explicaciones. Para lo que voy con eso, y pues para responder su pregunta puntual, esos cambios estratégicos, esos macro cambios que están ocurriendo, va a generar entonces que los costos financieros tiendan a cero. Porque si volvemos al patrón oro, la inflación desaparece. Y entonces ahí retomo la teoría de Keynes. Keynes decía que tenía que haber rendimientos financieros para mantener el valor del dinero en el tiempo. Entonces, si desaparece la inflación, pues ya digamos que el banquero pues no va a tener, digamos que no va a tener que pagar eso, porque pues la moneda no va a perder valor, porque la emisión que se haga va a estar respaldada en oro. Y lo que yo veo es que muy seguramente van a volver las bolsas a ser los grandes centros
financieros en la medida en que las empresas se van a empezar a financiar emitiendo acciones. Y lo otro es que para el inversionista tradicional que compraba un CDT, las tasas van a tender a cero. Entonces, el incentivo va a estar en los mercados de acciones y las bolsas van a tener su época de gloria otra vez en las que no se transaban en las bolsas títulos de deuda pública ni se transaban títulos de renta fija, solamente se transaban acciones. Yo creo que vamos para allá. Con esto no estoy diciendo que van a desaparecer los bancos, ni mucho menos, pero muy seguramente el acceso al crédito va a mejorar porque los costos van a disminuir. Entonces uno supondría que lo que usted dice, oiga, mejor como no endeudarse en este momento porque va a salir carísimo. Pero digamos que esos cambios estructurales pues se demoran, ¿no? Entonces pues yo tampoco me puedo quedar como empresa esperando 5 años a ver si cuándo va a bajar el costo financiero, eh, porque además pues yo como empresario necesito liquidez y tengo que tener acceso al mercado financiero para hacerlo. Entonces es simplemente algo que viene para el futuro, pero que mientras que eso sucede pues va a haber un tiempo de adaptación, va a haber un tiempo de cambios. La moneda, la nueva moneda de los BRICS para temas comerciales internacionales la lanzan ahora en agosto y yo creo que hay que estar pendientes de eso, qué va a tener, qué efecto va a tener. Eh, Hay mucha gente que ya está cerrando sus posiciones en dólares, está migrando hacia esas monedas y con el tiempo entonces las monedas nacionales van a estar presionadas para volver otra vez al patrón oro. Colombia abandonó el patrón oro en 1931. Estados Unidos lo abandonó en 1971 y ahora que hablamos tanto del tema de la distribución de la riqueza, si uno mira el índice Gini de los Estados Unidos antes de romper con el patrón oro, tendía a cero, apenas rompe con el patrón oro empieza a subir a uno. Entonces esa distribución perfecta de la riqueza se da o el retorno al patrón oro puede ser un aliciente para que eso pase y no seguir emitiendo responsablemente monedas sin respaldo. Perfecto, profe. Héctor Johnny nos pidió la palabra, pero antes de dar la Sí, palabra a Héctor Johnny para complementar, varios analistas dicen que en este cambio estructural, pues los más fatalistas dicen en el camino muchos se van a quebrar, entonces por eso deberíamos de ser más cautelosos. Profe Héctor Johnny. sí, no, yo pienso que todos estos son, bueno, las crisis generan riesgos. El primer afectado siempre va a ser el sector financiero y las tasas de interés. Porque el efecto flight to quality, que le llamamos nosotros, o sea, ir buscando refugio, y eso inmediatamente sube las tasas de interés. Pero para nadie era un secreto que después de la pandemia las tasas de interés se iban a subir porque la inflación se iba a subir. O sea, que eso era un efecto ya esperado. Lo que pasa es que no creíamos que iba a durar tanto tiempo, digámoslo así. Yo me acuerdo que en prepandemia, en un congreso, estábamos nosotros analizando lo que iba a pasar con eso y se creía que en 3 6 meses era más una gripa que otra cosa y ya llevamos 2 años y no hemos podido superar. Yo pienso que las tasas de interés son el reflejo de lo que se estaba esperando y es algo que es natural que también vaya a corregir. Cuando usted habla de las tasas de interés hacia el futuro, pues ya sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha controlado la inflación, aquí supuestamente ya se ha controlado la inflación, nos queda Europa, Inglaterra y algunos países que les falta un ajuste, pero se supone que al final de este año ya empiezan las correcciones en tasa y en el 2024 definitivamente vamos a empezar a buscar la normalidad, de tal manera que en el 2025 supuestamente si no pasa nada extraordinario, llegamos otra vez a la prepandemia. Yo pienso que los empresarios deben analizar si el proyecto aguanta tanto tiempo o si el proyecto lo paga. Es que eso también tiene que ver es, yo hago un proyecto si me lo paga el tiempo, ¿sí? El costo financiero. Entonces, sí, yo le metería otro puntico y es la incertidumbre más bien que genera cada país, ¿no? Así, desde el punto de vista político-social. Yo creo que a Colombia nos afecta más en este momento la parte política social que el mismo financiero, ¿sí? Y creo que se están suavizando las cosas, se están entendiendo mejor las cosas y
con el tiempo pienso que podemos mejorar y podemos superar esto que es un ciclo. Eso es cada 5, antes era cada 20 años y ahora cada vez los ciclos son más prontos y así más cortos. O sea, y así como antes un ciclo era cada 20 años y se demoraba 7 años para corregirlo, ahora los ciclos son de 5 años y se corrigen en 2. Entonces, esto hace parte de los mercados, esto es natural, debemos convivir con ellos. Siempre he dicho, el riesgo no se puede eliminar, se minimiza, pero pues, tenemos que saber vivir y entenderlos y aprovecharlos, ¿no? Hay sectores que se benefician de la crisis y hay sectores que quedan afectados. La pregunta es, ¿usted en qué lado está? Perfecto, gracias. Profe Alex, su mirada en ese tema tan especulativo, ya entramos mucho como en especulación, pero hay que hablarlo. Miren, si bien es cierto el tema de los BRICS es importante, un aporte claro es que el mayor emisor de deuda de nuestro planeta es Estados Unidos. Y países como China son los países que tienen mayor papel emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no pienso y no creo que esa dependencia del dólar vaya a terminar. Sí, si bien es cierto, debido a la situación geopolítica, se han ideado unas maneras para hacer los pagos. También es cierto que los principales recursos energéticos del mundo cotizan en dólares actualmente, que el principal emisor de deuda está en dólares americanos, como el gobierno americano, y que la segunda economía del mundo, que es China, tiene la mayor cantidad de papel emitido por el gobierno americano. Entonces, no sería como tan bueno también para ellos que el dólar perdiera ese poder económico que sostiene, porque es su propio dinero también el que está en riesgo. Es bueno, yo estoy de acuerdo en que hayan otras monedas, de que vayan otros sistemas de pagos, de que no sea tan dependiente el planeta Tierra de lo que es Estados Unidos, pero debemos ir como con más cautela, ya que cada vez que se ha tratado de atacar a Estados Unidos de esa manera, como fue en el año 2008, donde se propuso que los commodities cotizaron en una cesta de monedas y que no fuera el dólar, y lo propuso China debido a la situación de la crisis hipotecaria y el crash de crédito, lo que hicieron fue que Estados Unidos se fortaleció. Y vemos con la evolución de la pandemia, ya que han tocado el tema, que en 3 semanas el Dow Jones cayó 11.000 puntos, pero en 9 meses volvió a estar al nivel prepandemia y 5 meses más tarde estaba en 37.000 puntos y había auge económico, y hoy en día están pagando más la hora laboral en Estados Unidos y se están generando en promedio 250.000 a 300.000 nuevos puestos de trabajo mensualmente en Estados Unidos, y tienen una tasa de desempleo de 3.6, que es una economía de pleno empleo. Entonces, está bien que se hagan otros vínculos y otras uniones, pero lo que sí es cierto es que el planeta depende de esa gran economía que es la economía americana. Un ejemplo sencillo lo ve uno cuando ve el valor de mercado de Apple y Microsoft. Entre esos dos estamos en 5 trillones de dólares. ¿Sí? En términos de PIB, es como si habláramos casi 15, 18 veces el PIB que produce Colombia en solo 2 empresas. Entonces, es bueno que todos tratemos de salir adelante, pero no podemos obviar el caso de que es la primera economía del mundo, es el 70% del mercado de capitales. Un ejemplo de lo que me pasa a mí día a día como miembro de la Bolsa de Nueva York, entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, el mundo entero, lo que es Asia-Pacífico, en eso meto a Hong Kong, Japón, China y Europa, negocian X cantidad de volumen en acciones a nivel mundial. Nueva York, en los primeros 15 minutos de la apertura, negocia todo lo que negociaron ellos. O sea, en 13 horas, Nueva York lo hace en 15 minutos. ¿Por qué? Porque es el 70% del mercado accionario como tal. Entonces, está bien que miremos que hay otra manera estructural de tratar de hacer pagos, pero a ellos tampoco les interesa como tratar de desbancar el dólar.
por la cantidad de relación y de negociación que tienen con el dólar americano. No es algo que yo vea ni en los próximos 2 años, ni 5, ni 6 años como de desbancar al dólar americano. No lo veo viable. Una economía tan fuerte y con unas empresas tan fuertes. Ok, bueno, muchas gracias. Siendo fiel al tiempo, son las 7:30. No sé si abrimos el micrófono a una o dos preguntas para cerrar el foro del público, de los asistentes. ¿Hay alguna inquietud puntual? O por el chat que lo escriban también, Sí, pero en el chat no han escrito. ¿no? No. Bueno, yo sí tengo entonces una pregunta. Yo mismo me pregunto y yo mismo me contesto. Eh, Siguiendo en esa misma línea, o sea, comencé la pregunta de esos cambios estructurales y qué deberían hacer las empresas. Si lo miramos ya por el lado de personas naturales, muchos analistas están diciendo, mire, si usted tiene recursos, aplace un poquito sus decisiones de inversión porque pues, el mercado, como algunos actores van a estar afectados y van a salir, mire cómo se corrige, invierta cuando sea un poquito más seguro y también visto de otra forma están aumentando las tasas de renta fija y deberían hacer que todo se ajuste un poquito hacia arriba. La pregunta siempre es, pues si uno tuviera, en este mundo especulativo, si uno tuviera la forma de saber en qué momento va a pasar, pues obviamente yo no invierto hoy, sino que espero 15 días, un mes, 3 meses, un día. ¿Cómo debería ser eso? ¿Cómo ven como esa relación en este momento para las personas naturales? Y si yo quisiera asesorar en ese momento a una persona natural con lo que tenemos, y obviamente la respuesta va a cambiar mañana, pues no es que vamos a decir ahorita, esta es la decisión de inversión por el 2023. ¿Cómo lo veríamos en este momento? Profe Héctor Johnny, que le veo que está que se habla. No, es que esa es la pregunta que le hacen a uno todos los días. La gran pregunta del millón. Y siempre les contesto, no, ni idea, porque pues toca mirar cada caso, ¿no? Y pienso que para uno dar una respuesta de eso toca sentarse con cada cliente y decirle, bueno, más bien cuál es su expectativa de uso del dinero de ese que tiene para invertir en el futuro. No es lo mismo cuando vos tenés unos recursos ahorita para invertir pensando en que te vas a comprar un carro a que le vas a pagar la universidad a tus hijos. Entonces, dependiendo de eso, es como estructura una inversión en función en qué tiempo vas a utilizar o para qué está planeado. Pero lo que sí te puedo garantizar es que con la expectativa baja de tasas, es el momento de invertirse en el largo plazo para aprovechar las tasas altas que están en ese momento, porque si todo se da, si todo se corrige, las tasas tienen que bajar. Entonces, uno debe invertirse más bien pensando en el largo plazo y no en el mediano y corto plazo. Pero ahí vuelve y recogemos, creo que las palabras de Alex y de Andrés, qué es corto plazo y qué es largo plazo para los colombianos, ¿no? Yo tengo acá inversionistas que uno le dice, inviertas a 2 años y eso le parece que eso es muy futurista, eso es demasiado lejos, ¿sí? Cuando en mercados normales y en mercados desarrollados, el largo plazo es de 30 años, eh, mediano plazo es de 10, 15 años y corto plazo es de 5 años. Aquí, lastimosamente, eso es lo que digo que nos hace falta mucho de cultura financiera. Aquí todavía entendemos que un año es larguísimo plazo, cuando eso en los mercados o en las inversiones eso no es nada, eso es prácticamente a la vista, ¿de acuerdo? Y vemos todavía inversionistas que se detesan 90 días sabiendo que esa plata no tienen ni idea cuándo la van a utilizar. No obstante, lo hacen en 90 días porque quieren saber dentro de 90 días qué ha pasado y qué van a hacer con la plata. Entonces, yo pienso que estos foros y esta especialización ayudas a eso, ayuda a entender, a culturizar a la gente de cuáles herramientas existen en el sector financiero y cómo se deben utilizar y cómo dar una buena asesoría. Esa pregunta suya es de todos los días. Aquí me llega prácticamente todos los días a la decisión y qué invierto o qué hago o dónde voy. Entonces pienso que eso es en función de cuál es su expectativa de utilización de ese dinero y si ya es algo muy rápido, muy corto, pues aprovecha la tasa alta que está en este momento porque van a corregir. Gracias. Perfecto, gracias.
Profe Andrés, antes de dar paso a una pregunta que hicieron por acá en el chat. Recomendación a inversionista persona natural. Que compren acciones. Si pueden comprar acciones de mineros, compren muchas acciones de mineros. Que esa sea como la principal de su portafolio. Eh, las acciones, hoy los precios están eh, a la mitad, a la tercera parte del valor en libros. Es una ganga. Eh, Están muy baratas. Conformen un portafolio de inversiones basado en acciones y, y que le pierdan el miedo a las empresas del sector real. Aquí se inventaron la ponderación de los activos por nivel de riesgo y entonces ponderan al cero la plata que le prestan al Estado y ponderan al 100 la plata que le prestan a un ingenio, a Johnson y Johnson, a Coca-Cola, qué sé yo. Eh, y pues uno mira y ve todo lo que pasa al interior del Estado, eh, pues la percepción de riesgo que yo tengo, yo preferiría que mi plata la tenga un empresario a que la tengan por ahí dentro de un morral algún político, dentro de una bolsa. Entonces yo creo que lo mejor que puede pasar ahora es apoyar al sector productivo colombiano y hacer unas muy buenas inversiones a largo plazo, como decía el doctor Héctor Johnny, en acciones. De tantos, porque todo el mundo le dicen, oiga, usted, sus pensiones dan 90, que sea lo más seguro. ¿De verdad que es lo más seguro? Esa percepción de riesgo creo que tenemos también. Eso pasa por el tema de la educación financiera. Creo que sí tenemos que reevaluar el concepto de riesgo que tenemos. Edelman es una entidad que mide la confianza de los mercados y cuando le preguntan a la gente, ¿usted en quién confía? Confían todos en los empresarios. Y aquí en Colombia le hicieron la pregunta y todo el mundo confía en los empresarios. ¿Quién es el que menos confía? En el Estado. Y usted mira a quién le prestan la plata a los colombianos, a quién le prestan sus ahorros los colombianos, al Estado. Es una contradicción gigante en un mercado que se basa en la confianza. Yo confío en los empresarios, le presto mi plata a los empresarios. ¿Cómo si desconfío del Estado, cómo le va a prestar la plata al Estado? Ahí creo que tenemos que como que, y eso no es necesario ni siquiera educación financiera, eso es un tema de sentido común. Entonces yo creo que hay que perderle el miedo a los empresarios, porque ellos además son expertos en lo que hacen. Prestarle plata al Estado es para que se lo gaste, es gasto improductivo, ahí ellos no están haciendo nada productivo. Entonces, no, ¿cómo van a pagar eso? Endeudándose, emitiendo plata sin respaldo, y eso pues va a ser funesto hacia el futuro. Entonces yo sí creo, miren, cuando yo entré a la bolsa, nadie le prestaba plata al Estado, nadie. Todo el mundo compraba acciones o eran títulos de renta fija, deuda privada, deuda pública no existía. Al final del día, si uno no había invertido la plata, llamaba al Banco de la República y le decía, oiga, recíbame estos 100, estos 200 millones de pesos, hasta mañana, para que no durmiera en el banco al cero. Entonces, preferible que la tuviera el Estado una noche. Pero era para el otro día invertirlo en el sector productivo. Entonces, yo sí creo que hay que romper ese mito, pues, de que lo más seguro es el Estado, y entonces le presto plata y entonces compro test solamente y las acciones no, porque eso es súper riesgoso, no, no. Hay que romper ese mito. Yo sí confío mucho en los empresarios, confío mucho más que en un burócrata, y en ese sentido, pues, obviamente, mi recomendación es que compren acciones y le pierdan el miedo a las acciones. Ahora, lo que dice el doctor Héctor Johnny, pues, si yo voy a hacer el mercado la próxima semana, pues no compren acciones, no cojan la plata del mercado para comprar acciones porque eso es una inversión a largo plazo. Eh, entonces, ahí también hay que evaluar eso, ¿no? ¿Cuándo necesito la plata? Yo en la bolsa lo veía todos los días. Compraban un CDTA a un año o compraban un bono a 5 años y llegaban a la semana literal a decir que por favor, que cómo hacían que necesitaban la plata, que se les había olvidado que tenía que pagar una cosa. Entonces tenía que salir a venderlo y pues si el mercado había cambiado, pues eventualmente perdían, entonces salían renegando y decían, no, eso la bolsa, eso es terrible y entonces la gente pierde plata y no pierde, pues si hay una proyección y hay un tema ahí serio de cuándo necesito la plata, cuál es mi perfil de riesgo, qué es lo que quiero hacer, pues evidentemente no van a haber esos inconvenientes, pero entonces la recomendación, compren acciones.
Perfecto, bueno, ya nos hemos pasado bastante, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Dos preguntitas y tratemos de ser breves para poder cerrar. Alejandra Escobar nos pregunta, ¿creen ustedes que a nivel de desarrollo tecnológico en el campo de finanzas, Colombia se ha quedado corta respecto a otros países? Yo pienso que ya nos puede contestar fácilmente el profe Alex. Buenas noches, Alejandra. La verdad es que sí, nosotros estamos bastante atrasados en comparación con los países desarrollados. No desde el punto de vista de que lo que el banco tenga como tecnología, porque hay bancos que tienen una gran tecnología en el país, pero sí desde el punto de vista del desarrollo de los productos con la tecnología. Y principalmente, te lo digo sinceramente, a ti y a todos los participantes y mis compañeros de panel, que todo se basa debido a que nosotros, desde el punto de vista académico, estamos en, digamos que estamos en bastante desventaja con los otros países. ¿En qué tema académico puntual? Primero, tema de la cultura financiera. Segundo, tema de los productos, del conocimiento de los productos financieros. Tercero, en la profundización de esos productos. Cuarto, como hablamos de tecnología, la abundancia de capital para programadores en nuestro país, pues digamos que esa es una falencia que tenemos abismal en Colombia. Esa capacidad de programar en Python, en 3D para funciones financieras, en aplicaciones API para conectarnos nuestros propios robots de desarrollo a las grandes plataformas de los bancos, donde en países como India, pues son unos genios en ese tema. Y hay tanto que se ha venido desarrollando eh, como centro financiero, o Taiwán, o si lo vamos a ver, uno siempre habla de Estados Unidos, pero acá hay que ser justos. Los israelitas, los hindúes, los coreanos realmente son los grandes desarrolladores o programadores en el tema tecnológico. Entonces, estamos atrasados es por la falta de educación realmente desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de capacidad de programación de nosotros. Eso es una falencia que tenemos realmente y es una falencia que viene no de una universidad, no de la casa, eso viene desde el colegio. Entonces ahí hay que fortalecer mucho eso, la programación, la cultura financiera y de inversión. Pero para fortalecer eso, pues hay que mejorar en conocimiento de los productos y en el desarrollo de los mismos, en el desarrollo desde el punto de vista de la programación, para ser competitivos a futuro. Gracias. Perfecto. Otra pregunta nos dice, ¿cómo se Escúchame, construye? Alfredo, yo me excuso, Dale, tengo clase, entonces a las hágale. 8. Desde ahí, muchas gracias a todos. Igual cualquier inquietud que hagamos aquí en la universidad, dispuesto a todos ustedes. Y a través del profesor Aguirre podemos seguir contestando preguntas más adelante si quieren. Tengo clase ahorita, tengo que ir a conectarme, tengo una clase virtual a las 8. Les agradezco mucho la invitación y espero que todos entendamos de que nos falta cultura y educación financiera. Gracias a todos ustedes y mil gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima, ojalá me inviten. Gracias, Héctor Johnny. Ok, Ya. gracias. Bueno, ahí le doy una última preguntita. Se silenció el micrófono. Ok, ahí ya me escuchan. Sí, una pregunta para el profe Andrés. Kate Vargas nos pregunta, ¿cómo se construye cultura financiera? ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para hacer este ejercicio financiero? Profe Andrés, usted recordará, yo estudié en la Bolsa de Valores por allá en el año 98, que existía algo que llamaba Centro para el Desarrollo del Mercado de Capitales. Ya había unas apuestas fuertísimas y recuerdo la historia que no ha cambiado, pero en ese entonces, como estamos en Cali, usted ya es casi caleño, acá en la Bolsa de Occidente, la otra Bolsa de Occidente que fusionó ya para la Bolsa de Valores de Colombia, decían lo que pasa es que nosotros tenemos es una chuspa, esto no es una bolsa, es una chuspa, algo pequeñito. Entonces,
desde allá está el esfuerzo y han pasado pues 30 años y nada, no vemos que realmente cambie. Para mí estructuralmente hay un tema complejo, por ejemplo, en Colombia nos obligan a ahorrar, o sea, la cesantía es una obligación a ahorrar, que no tienen otros países desarrollados, donde eso hace que la gente tenga una cultura de ahorro, de inversión, para asegurar su futuro, por ejemplo, para decir solamente una arista del tema. Entonces, profe, ¿usted cómo ve que podemos trabajar en cultura financiera para cambiar ese esquema? Como usted dice, yo creo en las empresas y debería de invertir es en renta variable. Cuéntenos. Eh, pues mire, en esto Colombia yo creo que los países que tiene una hiperregulación en defensa de los inversionistas, eh, pero si uno mira las encuestas que le hacen a los grandes administradores de portafolio, eh, la hiperregulación es lo que menos le importa a los mercados. Los mercados les interesa es que haya estabilidad política, que haya unas reglas claras eh, de, de juego que permita que yo pueda hacer una inversión a 10, a 20, a 30 años y que en el camino no me van a decir que ya no van a pagar. Porque el Estado dijo que no se podía pagar o porque el Estado prohibió que en ese sector de la economía se volviera a invertir o se volviera a producir. Eso por un lado. Por otro lado, hay una hiperregulación en Colombia defendiendo a los inversionistas, pero eso no se ve reflejado en un mercado de capitales profundo, amplio, democratizado, no, eso no existe. Y lo otro es que también hay muchísimas normas y muchísimas leyes en las que se exige que en los colegios se enseñen finanzas. Muchísimas. El presidente Santos sacó un montón de decretos sobre eso. Y usted va a un colegio y pues en el colegio no les enseñan eso. Bueno, de hecho en los colegios ya no enseñan nada, pero pues digamos que finanzas va a ser lo último que se les va a ocurrir enseñar. Eh, con unos colegas dijimos, mire, vamos a los colegios gratis y hacemos clases de finanzas. Y entonces como hay una mezcolanza, entonces una mezcolanza narrativa, entonces dicen que los financieros, entonces son neoliberales de extrema derecha y entonces entonces satanizan el concepto financiero, entonces los financieros son malos, porque los financieros, y nadie entiende ni siquiera por qué son malos, pero bueno, dicen eso. Entonces, claro, hay un rechazo inicial a cualquier iniciativa de educación financiera, que además, dicho sea de paso, eh, en caso de que se radicalice este gobierno, de pronto llegamos a eso, pero pues antes de que eso pase, en Cuba, en China, en la China popular, en Vietnam, a los niños lo primero que les enseñas es cómo funciona el comunismo. Pues sí funciona, pero digamos que les enseñan eso. Oiga, hay esto y hay esto, y esas son instituciones, y así es cómo funciona la economía, y así es. Aquí en Colombia, a los niños deberían enseñarle cómo funciona el capitalismo, cómo funciona la economía de mercado, cómo funciona la democracia liberal. Pues eso sería como desde kinder. Pero no, eso no. Entonces, los que están en contra de eso son los que sí les enseñan a sus niños eso, pero cuando hay iniciativas para hacerlo acá, entonces dicen, no, no, eso no. Eso, hablar de libre mercado a un niño, no. Hablar de temas económicos, no. Entonces, esto exige un cambio de cultura gigantesco. Eh, los niños en Estados Unidos, en el Reino Unido, eh, hablan de estos temas, quieren que sus ahorros, buscan trabajar en vacaciones, eh, sus ahorros le piden a su papá que le ayuden y se los pongan en acciones. Digamos que hay como una cultura ahí que es como algo que surge, es un tema empírico casi, un tema de sentido común, además. Eh, entonces, esas iniciativas existen leyes en Colombia para fomentar la educación financiera. Eh, pero pues tristemente, yo creo que de pronto en la pandemia la gente como que a la fuerza como que entendió cómo funcionaba la economía, la gente a la fuerza entendió eh, que pues para producir y para generar valor pues había que trabajar, había que salir a la calle, cuando se interrumpe esa posibilidad pues hay una afectación, entonces ya como que ya los niños empezaban a entender que los billetes no estaban en el árbol del jardín, eh, entonces ya como que hubo una conciencia general, pero hay que obviamente
enfilar esas necesidades y hay que combatir esa ignorancia financiera. Y de cierta manera, iniciativas tan importantes como las que tiene la UAO de crear una especialización en productos y servicios financieros, pues es un reto enorme y es una herramienta muy útil para tratar de empezar a acabar con esos vacíos tan grandes en los temas financieros en los mercados. Y esos productos pues tienen que ser entonces lo más inclusivos, lo más útiles, porque muchas veces la gente no entiende esa utilidad. Y fíjense que eso es algo que es transversal, que es del día a día. Cuando yo estaba en la bolsa llegaban personas, no sé, médicos, ingenieros, eh, con cheques, en la época de los cheques, y entonces le decía, mire, yo no tengo ni idea de esto. Y entonces usted que sí sabe, administreme mi fortuna. Y entonces uno supondría que, aunque uno sea médico, sea ingeniero, sea veterinario, todos deberíamos saber de esto. Y todo es importante porque también las personas lo hacían como con un aire de suficiencia, como yo sé de cosas importantes, usted que sabe de estas banalidades, pues usted sí, usted haga esto. Pero yo estoy para cosas grandes, yo estoy para hacer cirugías, y yo estoy para hacer puentes y eso. Cuando usted está como para manejar la plata, que eso es como, no es relevante. Y entonces, pues creo que las finanzas tienen una importancia muy grande, más al interior de una economía de mercado como la colombiana. Y en esa medida, entonces, pues muy importante esa iniciativa y lo felicito, doctor Aguirre. Sé que usted ha liderado esa iniciativa y me parece que así es como empezamos a cambiar esa cultura eh, que queremos implementar en los mercados financieros. Profe Andrés, muchas gracias. El profe Ale se tiene que retirar 2 minuticos para que te despidas vos mismo y finalizamos el panel. Muchas gracias. Dale, Alex. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Muy contento de participar en el foro, profe Alfredo. Muy contento de este nuevo programa de especialización, muy acorde realmente a las necesidades que tenemos en el mercado académico y realmente muy asertiva la especialización desde el punto de vista de lo que necesita el mercado actualmente, no solo a nivel nacional, sino en muchos países en vía de desarrollo o mercados emergentes como el nuestro. Nuevamente le agradezco por la invitación y lamentablemente me tengo que retirar, pero tengo que conectarme porque empieza la operación en Hong Kong y opero en ese mercado, entonces me toca estar muy pendiente de los productos. Ok, Que pasen bueno, muy muchas buena. gracias a todos. Les recuerdo el formulario de asistencia para quienes no lo han llenado. Profe Alex, profe Andrés, el profe Héctor Johnny que ya se retiró. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Se nos fue el tiempo. Yo creo que nos toca volver a reunirnos para hablar así públicamente. Esto Claro se que pone sí. muy interesante. Yo me voy a retirar a algo no tan importante como lo que va a hacer el doctor, de ir a operar en los mercados asiáticos, que es bastante convulsionados. Yo me voy a ir a ver a Ana de Nadie, pero de todas maneras, muchas gracias por esa invitación. Bueno, nos vemos. Bueno, vale, Y vale. disponible, cuando me diga, con mucho gusto estoy disponible. Bueno, Ok, bueno, gracias. chao. Gracias. Gracias a todos.